Hola, buenas noches. Mi nombre es Oscar Alexander Alvarado. Quiero interpretar o analizar el indicador inflación de la materia Fundamentos de la Economía a cargo de la tutora Yamile Maris Ordóñez. Inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es el aumento del porcentaje de los precios de una economía durante un periodo de tiempo específico y se calcula utilizando la variación del IPC del año actual versus el año anterior, por ejemplo. Mientras que el IPC nos muestra una medida de precios, la inflación nos muestra el cambio porcentual de esta medida de precios. ¿Por qué el indicador es importante para la economía colombiana? Bueno, porque nos permite medir cómo está variando los precios y servicios que consumen las familias y cómo impacta en su poder adquisitivo. Adicionalmente, el gobierno y el Banco de la República pueden tomar decisiones de cómo ajustar tasas de interés, controlar el gasto público, implementar temas de subsidio para buscar mantener la estabilidad económica y proteger el ingreso de los hogares y orientar políticas que eviten desequilibrios con el mercado. Tipos de inflación. Tenemos la inflación moderada, que se encuentra entre el 1 y el 10%, donde las subidas de precios son lentas y predecibles. Tenemos la inflación subyacente, que no tiene un rango fijo, pero se mide excluyendo los alimentos y la energía para capturar sus tendencias reales. Mientras que la inflación galopante está entre el 10% y 50% anual, ¿sí? Los alimentos suben rápido y fuertes de precio. La hiperinflación es cuando sube más del 50%, donde la moneda deja de ser útil y los precios se disparan. La desinflación es cuando se reduce el precio de la inflación. Por ejemplo, cuando pasamos de estar en un año del 10% a un 5%. En la estanflación no hay un porcentaje específico. Se trata de la inflación alta más el desempleo alto y con un bajo crecimiento. Si se dan estas tres juntas, llamamos una estanflación. Y para terminar, la deflación es cuando está por debajo del 0%, es decir, tenemos una inflación negativa. Los precios caen de manera generalizada. Tenemos causas y efectos de la inflación. Comencemos por las causas. De demanda, cuando la demanda de los bienes y servicios supera la capacidad de producción. De costos, cuando los precios suben porque aumentan los costos de producción. Importada es originada por los factores externos como el aumento de los precios internacionales o la devaluación del peso. Por expectativa, sucede cuando las empresas y los consumidores anticipan que va a haber una inflación. Entonces, las empresas ajustan los precios, hacen reajustes a los salarios antes de tiempo y los consumidores también comienzan a tener una acción sobre las compras, generando un aumento real. Y la causa externa es cuando la inflación viene de otro país y afecta, pues digamos, la economía en el comercio nacional. Y los efectos de la inflación son la pérdida del poder adquisitivo, pues el dinero compra menos, mucho menos, se compra mucho menos con el dinero. Hay una reducción del ahorro de las personas, hay incertidumbre económica y los impactos en la inversión y el empleo. Pero, ¿cómo se calcula la inflación? La inflación se calcula bajo la siguiente fórmula. Inflación es igual al IPC del año actual menos el IPC del año anterior dividido el IPC del año anterior. Se calculan, esta operación se multiplica por 100 y nos va a dar un porcentaje. Yéndonos a un ejemplo real, supongamos que el IPC del 2023 vale 100 y el IPC del 2024 está en 105. Entonces utilizamos la fórmula de cálculo. Inflación es igual al IPC del 2024, que es el del año actual, ¿sí? Supongamos que el 2024 es el año actual y ese nos dice que está en 105. Entonces colocamos 105 menos el IPC del año anterior, que es el del 2023, o sea, 100, dividido el IPC del 2023, es decir, 100 nuevamente. Toda esta operación la multiplicamos por 100 y nos da el 5%. En el análisis del indicador de la inflación en Colombia,
Pues es un poquito complejo porque validamos o miramos cómo influyeron el alza de los alimentos, restaurantes, hoteles, educación, bebidas alcohólicas, por ejemplo, para el año 2019, que jalaron la inflación, la impulsaron hacia arriba. eh, Se ubicó la inflación en el 3,8%. Vemos como hay una caída en el 2020 a causa del COVID-19. Posteriormente, el 2021, pues, hay una reactivación económica. Entonces se nota porque pues nuevamente la inflación sube un poco, encontrando un pico máximo en el año 2022. En ese 2022 podemos decir que hay una inflación galopante. Y luego el gobierno, pues se nota que el gobierno comenzó a hacer acciones necesarias para tomar los correctivos, ¿sí? Por ejemplo, tasas de interés en los bancos que comenzaron a regularse por el Banco de la República, ¿sí? Y la inflación comenzó a caer hasta el 2024 al 5,20. Bueno, analizando el indicador del departamento o ciudad donde vivo, que es la ciudad de Cali, podemos analizar que el comportamiento es muy similar al comportamiento nacional. Eh, bueno, con una gran pues una pequeña diferencia, no gran porque no está muy distante. En los años 2019, 20 y 21 estuvo por encima del indicador del nacional. Sí, bueno, y el 2022 también, mientras que el año 2023 y 24 estuvimos muy por debajo. Los factores que afectaron a Cali podemos decir que casi son los mismos nacionales, que de pronto nos pudo haber impactado de mayor forma el estallido social. El estallido social fue parte importante, sobre todo en las ciudades principales. En Cali la sufrimos bastante. Eso fue uno de los indicadores que puedo reconocer. Bueno, la inflación en relación con los ODS, el ODS 1, fin de la pobreza, pues con el indicador con una buena gestión del indicador de la inflación podemos apoyar a reducir la pobreza. De igual forma, el hambre cero, el ODS 2, también se puede gestionar porque, pues, bueno, la alta inflación reduce el acceso a los alimentos, mientras que con una inflación baja hay mucho más oportunidad de compra para, sobre todo para las personas de escasos recursos. Entonces, una inflación baja nos va a favorecer, mientras que en el ODS 8, trabajo decente y crecimiento económico, puede mejorar o empeorar las expectativas de inversión de las empresas, como la empleabilidad. Es decir, con una inflación mucho más baja se puede generar mucho más oportunidades de empleo para las personas. En conclusión, la inflación es un indicador clave para la realidad económica de un país, porque nos muestra cómo cambian cómo cambian de precio los bienes y servicios de forma porcentual y nos permite comprender el poder adquisitivo de las familias, ¿sí? Si tienen más poder adquisitivo o no de acuerdo a la inflación. También cómo enfrentará Colombia esa inflación y anticipar esos impactos que generan la vida cotidiana con decisiones político-económicas para un país.